Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, aleluya. Qué bendición poder tener este momento de comunicación unos con otros, ¿verdad? Y poder esparcir la palabra del Señor y poder dar este saludo a todos ustedes. Que el Señor los bendiga a cada uno, que el Señor sea supliendo a cada uno sus necesidades. Qué gozo y qué gran privilegio poder ser partícipe de estas bendiciones que el Señor nos da cada día. Alabado sea el Señor. Le invito a que oremos para que sea Dios tomando control de cada uno de nosotros y de esta enseñanza que el Señor nos trae en este momento. Demos gracias a Dios y pongámonos delante de su presencia. Amado Dios, Padre eterno, le agradecemos por sus infinitas misericordias, Señor. Le agradecemos, amado Dios, porque usted es el Dios que obra de una manera tan milagrosa y de una manera que nosotros muchas veces no comprendemos, pero nos admiramos por su gran poder, Señor. Amado Dios, sea usted bendiciendo a cada uno, Padre, que las fuerzas se renueven en este día, en este momento. Amado Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea obrando milagros, sea obrando prodigios, sea restaurando a cada uno, Padre Celestial. Que su Espíritu Santo ministre cada vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Delante de su presencia, Padre Celestial, está su palabra, que en este momento, Dios amado, nos disponemos a escucharla, a leerla, a meditar en ella, Señor. Que su Santo Espíritu siga ministrando cada vida, obrando en cada corazón, y que cada uno de nosotros, Señor, nos dispongamos este tiempo, este momento, para deleitarnos al escuchar su palabra, al participar de esta palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque sabemos, Señor, que usted nos permite ser instrumentos. Y qué bendición, Señor, porque todos nosotros, Señor, podemos ser parte de esta gran bendición. En sus manos nuestras vidas, en sus manos todos aquellos que se unen para recibir esta bendición de su palabra, para unirnos en oración. En el nombre de Jesús le damos las gracias, Señor. Amén y amén. Alabado sea Dios, aleluya. Sabemos que es una bendición poder ser parte de todos los propósitos de Dios. Hemos batallado cada día, hemos avanzado cada día. El enemigo ha querido perturbar, ha querido molestar, ha querido estorbar, pero sabemos nosotros que somos más que vencedores.
Por eso lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda obra de tinieblas le echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Porque hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y podemos contemplar la victoria que el Señor una vez más nos está dando. Alabado sea el Señor. Les invito en este momento a leer la palabra del Señor. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al verso 10. Así que tome su Biblia y si no la tiene, tranquilo o tranquila, escuche la palabra del Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, verso 1 al 10, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuál es el tema que vamos a ver en este momento? Haciendo cambios. ¿Por qué haciendo cambios? Porque es necesario que cada uno de nosotros analicemos cómo es nuestras vidas y tenemos que tomar decisiones. Tenemos que empezar a ver cambios. No podemos ser los mismos de siempre. Tiene que haber un cambio en nosotros. Alabado sea el Señor. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios nos ayude a seguir adelante. Amén. Alabado sea el Señor. En el verso 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Podemos entender, mis amados, que la gente tiene una necesidad de escuchar la palabra de Dios, como en estos tiempos, porque hoy la gente ha estado con tantas necesidades, con tantas dificultades, quizás se ha visto con una mayor opresión en estos tiempos por las situaciones que se ha vivido. Y estas cosas, ¿verdad?, que busca dónde refugiarse, y muchos han tomado una buena decisión, han hecho un buen cambio, el de escuchar la palabra de Dios. Y qué bendición que por estos medios la palabra de Dios ha fluido. La palabra de Dios ha fluido de tal manera que al usted escuchar este mensaje y usted lo comparte, entonces usted tiene la bendición y el privilegio de poder esparcir la palabra de Dios a sus amigos. Y sus amigos también lo comparten. Entonces ahí donde la palabra fluye con libertad y de una u otra manera usted está siendo portador de la palabra del Señor. Y todas las amistades y toda la familia escucha la palabra y pueden quedarse grabadas esas palabras y Dios obrará en sus corazones. Y el Espíritu Santo tratará con sus vidas para que puedan tener a Cristo en sus corazones. Alabado sea el Señor, aleluya. Por eso es la importancia de poder compartir la palabra del Señor. Entonces, mis amados, dice que aquí
Tenían ellos la necesidad de escuchar la palabra. La gente se agolpaba, la gente iba en ese momento a buscarlo a él porque sabía que había una palabra para sus vidas. Porque la forma de predicar no era como los otros. No era de esa manera que siempre lo hacen todos los días, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, siempre hay una palabra diferente. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que Dios quiere para que usted escuche y sea diferente. En el verso 2 nos dice la palabra, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Ellos fueron a trabajar. Ellos echaron sus redes. Eran pescadores. Pero dice que encuentran las barcas, pero no tenían peces. Encuentran las barcas, pero ellos estaban lavando sus redes. No tenían nada. ¿Sabe que esto me traía a la memoria de cómo muchas personas se comienza el día sin pedir la dirección de Dios? Sin pedir que Dios bendiga ese día. Porque Dios nos ha enseñado a nosotros a través de su palabra que lo primero que debemos hacer nosotros es al levantarnos, darle gracias a Dios, poder decirle, Señor, aquí está este día, aquí está mi vida, sea usted bendiciéndome, deme lo que necesito, usted conoce lo que hay en mí, entonces, Señor, ayúdeme. Y nos ponemos delante de la presencia de Dios. Posiblemente ellos se fueron a pescar y no pidieron la dirección de Dios. Hicieron conforme su voluntad. Eran expertos pescadores. Eran hombres que ya estaban entrenados para la pesca. Sabían de qué lado se encontraba. Sabían en qué punto podía haber más peces. El pescador conoce el río, conoce el mar, conoce el lugar donde ellos trabajan. Y se dan cuenta que tienen que, de qué manera lanzar las redes. Tienen que quedarse callados porque si comienzan a conversar, los peces se huyen. O sea, tienen sus estrategias. Pero cuando se dan cuenta, como dice el verso 2, no tenían ningún pez. No habían hecho nada a pesar de haber trabajado toda la noche. Alabado sea el Señor. Dice en el verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué bendición para este Simón Pedro. Qué bendición para él que el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Dios que vino aquí a esta tierra para enseñarnos de su palabra, le pedía su barca para poder llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de salvación. Hoy el Señor está pidiendo su vida para que usted sea portadora de la palabra, para que usted sea ese instrumento en la mano de Dios, conocer la palabra, conocer sus promesas y poderla llevar a otros que lo necesitan. Entonces, permítale que Jesucristo entre en su barca, entre en su vida, entre en su casa, para que haya cambios. Alabado sea el Señor, aleluya. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Dice en el siguiente verso. Cuando terminó de hablar, le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Verso 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Nos damos cuenta, mis amados. Dice que él le contestó, toda la noche hemos pasado trabajando. Toda la noche hemos dado todas nuestras fuerzas. Hemos pasado una vigilia. No hemos dormido. Hemos lanzado la red a la derecha. Es como que él haya dicho, hemos lanzado la red a la izquierda. Lo hemos hecho de la parte de adelante. Hemos hecho quizás la parte de atrás. De tantas maneras, Señor. Toda la noche. Y no hemos hecho nada. Pero qué bueno que este varón obedece a la palabra del Señor Jesús cuando le dice, boga mar adentro. Hay que ir más allá de lo que tú tienes pensado.
hay que ir más allá donde quizás planificaste. Él dice, mar adentro. Y allá en ese mar adentro, echa vuestras redes. Entonces Él le dice, mas en tu palabra echaré la red. Se da cuenta que uno debe de esperar en la voluntad de Dios. Uno tiene que poner su vida en las manos del Señor. Su trabajo, sus estudios, todos sus proyectos, todo lo que uno tenga, tiene que estar siempre bajo la mano del Dios eterno. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis proyectos, aquí está todo lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Necesito, Señor, que usted me ayude a salir victorioso, a salir con todas mis ideas cumplidas. Quiero ver ese proyecto cumplido. Quiero ver mi familia gozosa. Quiero ver mi familia en paz. Pongamos todo en las manos del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Qué importante hacerlo todo de acuerdo a la voluntad del Señor. Cuando lo ponemos todo en las manos de Dios, cuando nosotros oramos, lo dejamos allí, entonces comenzamos a trabajar. Comenzamos con lo que tenemos pensado. Y va pasando los días, va pasando el tiempo y Dios va a hacer la obra. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos descansado en Dios. Porque ya hemos puesto todo en las manos de Dios. Entonces la palabra del Señor dice que Pedro hizo así. Y dice que encerraron gran cantidad de peces, que la red ya se iba a romper. Tremenda bendición, porque eso es una bendición. Alabado sea el Señor. Dice, y su red se rompía porque había gran cantidad de peces. ¿Sabe por qué? Porque cuando todo lo hacemos de la manera de Dios, o lo hacemos, mis amados, siempre poniendo en las manos de Dios, porque nosotros le damos nuestros proyectos, nuestros pensamientos, y lo dejamos ahí. Señor, ahí está. Si no es así, deme las ideas cómo hacerlo. Y si es así, pues ábrame puertas. Alabado sea el Señor. Entonces, nos damos cuenta que ellos pasaron toda la noche trabajando y no consiguieron nada. Pero cuando obedecieron al Señor Jesús, al consejo de su palabra, la red se rompía. Cuando Dios da algo, lo da en abundancia. Nosotros pensamos así y el Señor da en gran manera. Nosotros quizás nuestro proyecto alcanza nomás hasta donde están nuestros pensamientos, hasta donde están nuestras miradas, pero el Señor nos da mucho más de lo que usted ha planificado, de lo que usted ha pensado. Ese es nuestro Dios, haciendo cambios. Si hasta ahora nosotros hemos hecho a nuestra manera, pues empecemos todos los días poniéndonos en las manos del Señor. Y cuando vayamos a dormir, también pongámonos en oración, porque ahí descansamos en la presencia de Dios y todo lo que hayamos hecho en el día, pues le decimos gracias porque usted nos ha dado la victoria. Alabado sea el Señor. ¿Qué nos dice en el siguiente verso? En el verso 7 dice, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Alabado sea Dios, qué alegría, hermanos, amigos. Cuando tenemos la bendición, cuando el Señor nos da a nosotros, qué bueno es poder compartir con otros. Así como otros a veces no tienen, porque en este momento el bendecido era aquel que obedeció el consejo del Señor Jesús. Los otros que estaban en la barca seguían sin peces, seguían con las redes vacías y sucias de haber trabajado toda la noche. Pero cuando este varón de Dios, ¿verdad? Digámoslo así, porque obedeció la palabra del Señor, porque todavía no tenía conocimiento de Cristo, pero cuando ya lo comienza a conocer, obedece la palabra y ve tremenda pesca que ya se le rompía, él no fue egoísta. Él no dijo, no, esto es para mí, voy a llenar mis graneros, voy a llenar la refri, la nevera, voy a tener para todo este tiempo. Cuando tú tengas un poco más
Y aunque a veces no tengas mucho y ves la necesidad de otro o te enteras que otro tiene necesidad, es necesario que compartas lo que tú tienes. Porque tú das y el Señor te da. La palabra de Dios dice que la bendición está en dar antes que recibir. El que recibe, recibe la bendición, recibe lo que Dios nos está dando. Pero aquel que da, pues Dios lo bendice mucho más cuando lo hace de todo corazón. Alabado sea el Señor. Continuemos con el otro verso. Alabado sea Dios, aleluya. Dice en el verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Qué importante reconocer que nosotros somos pecadores. Hoy los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, porque la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 1, en el verso 12, que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, le da la autoridad, le da el poder de ser hechos hijos de Dios. No es con voluntad de hombre, no, es con la voluntad de Dios, porque hemos creído en Jesucristo. Hoy nosotros somos pecadores arrepentidos. Ya hemos salido de ese pecado y queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Dios trae esta palabra, su palabra eterna para usted, para que hoy reconozca que usted ha vivido una vida desagradable a Dios. Ha vivido una vida de acuerdo a sus conceptos. Ha vivido una vida de acuerdo a sus preceptos, a su yo. No ha tomado en cuenta en Dios para nada. A Dios no lo ha tomado en cuenta para nada, para nada. Otros dicen, no, yo sí lo tomé en cuenta. Pero, sí, es verdad, pero solo de boca. El momento que se lo utiliza. Pero qué bueno es cuando uno conoce que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Salvador de su alma, el Salvador de su casa, de su hogar. Esa es la importancia de reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. Este varón se echó de rodillas a los pies de Cristo y le dijo, Señor, soy pecador, apártate. Reconoció que Él es un Dios santo, un hombre que hablaba con poder, un hombre que obraba milagros. Y Él se comparó de un momento a otro con el Señor Jesús. Habrá pensado, toda la noche pasé pescando, presto mi barca, da la palabra, da el consejo a toda esta gente que está aquí necesitada. Y de pronto termina de enseñar y me dice, anda más allá adentro. Boga mar adentro. Anda más allá. El Señor quiere que vaya más allá de lo que hace todos los días. Ore, lea la Biblia, conozca al Dios de poder, conozca al Cristo que murió en la cruz del Calvario. Aquel que usted sabe por medio de películas, por medio de en Semana Santa, en las Navidades, ¿verdad? Que conoce de Él. Pues hoy es tiempo que conozca a este Jesucristo que nos habla en Timoteo, que es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. La Biblia no dice que hay otro mediador. La Biblia dice que el único mediador, el único abogado para nuestras almas es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Haga lo que hizo este varón. Póstrese a los pies de Cristo y diga, Señor, yo soy pecador. Me arrepiento de haber actuado como hasta ahora lo he hecho. Ayúdeme, necesito la salvación de mi alma, porque tenemos un día que estar delante de Dios. Un día tenemos que morir. ¿Dónde irá su alma? ¿Con Dios? Si lo tiene, si aquí en la tierra usted aceptó a Jesucristo como su único Salvador, como el único suficiente Salvador de su vida, usted tiene el camino al Padre. Porque la palabra de Dios dice que en San Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través del Señor Jesús.
debe de tener a Jesús en su corazón. Aquel que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó entre los muertos. Y luego de que resucitó, anduvo 40 días en esta tierra, demostrando que Él había resucitado. Hoy es tiempo de salvación para su vida. Hoy es tiempo de decirle, Señor, aquí está mi vida. Venga Jesucristo, Él es el Salvador de su alma. Que también nos dice en el verso 9, ¿verdad? Que la pesca había sido tan grande, que el temor se apoderó de ellos. Y sabe, no solamente en Pedro, sino en las otras barcas que estaban allí. Al ver tremenda multitud de peces, que su barca posiblemente se iba a hundir. Esto es un milagro. Esto es algo tan grande que ha sucedido. Jamás en la vida le habían pasado eso. Estaban limpiando las redes para regresar a sus hogares y llegar todos tristes. Mijo, ¿qué te pasó? Trajiste esos pececitos para comer, para hacerte el desayuno, el almuerzo. Y ellos decir, no, toda la noche estoy cansado y no he pescado nada. Pero qué cambio. Cuando prestó la barca, hubo este gran milagro. Entonces, tanto la barca que estuvo Jesús enseñando, como las otras barcas, las vidas que estaban allí, tuvieron temor por el milagro del Señor. Hoy se siguen haciendo milagros, porque Dios sana al enfermo, Dios liberta al cautivo, Dios restaura a la familia. Pero ¿sabe cuál es el milagro más grande? Que su alma sea salva. Porque hay prácticamente dos caminos. El uno, Jesucristo al cielo. Y el otro es aquel camino que usted no escogió, el primero, que es Jesucristo, y el otro camino lo lleva a la perdición eterna. En este mundo elegimos con quién pasar la eternidad. O con Cristo en el cielo, o con el diablo en el infierno. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y que Dios trate con su corazón para que nada ni nadie le perturbe sus pensamientos y vaya a prohibir que esta palabra le llegue a su vida. Es tiempo de hacer cambios. Es tiempo de tomar decisiones. Alabado sea el Señor. En el siguiente verso nos dice la palabra del Señor. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Estaban todos allí, pero Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, no tengas miedo. Ese no temas es no tengas miedo. Desde ahora que escogiste bastantes peces, que viste el milagro, que has creído en mí, que te arrepentiste, que reconociste que eres pecador, desde ahora serás pescador de hombres. Está diciendo, desde ahora serás un predicador de la palabra. Por eso la imagen que se puso, ¿verdad? Para anunciar de este tema haciendo cambios. Pedro primeramente en la barca, pero luego predicando la palabra del Señor. Es tiempo de hacer cambios. Es tiempo de ser esos mensajeros de Cristo. Es tiempo que nosotros pongamos en nuestra vida en primer lugar a Dios. Hay muchos que se han conformado con toda esta pandemia que hay y la vida que van llevando y están esperando salir para volver a pecar. Haz un cambio en tu vida. Ha habido hombres en la Biblia, ha habido mujeres en la Biblia que está registrado allí que se han detenido a hacer un gran cambio. Como también hay vidas que no han hecho el cambio. No sea como ellos, sea, mi amado hermano y amigo, como Mateo. Capítulo 9 de Mateo, el verso 9. Ahí nos dice que Mateo era un hombre, Mateo 9, verso 9, era un hombre que trabajaba para los romanos. Era un hombre que tenía su trabajo y todos los días, en ese transitar, ¿verdad? Iba, se reportaba, ponía su mesa, cobraba impuestos. En otras palabras, apretaba a los de acá, páguenme, y la ganancia le daba a los romanos.
algo injusto, ¿verdad? Y lo que se está viendo en la actualidad. Alabado sea el Señor. Entonces leamos lo que dice Mateo 9 en el verso 9. Alabado sea el Señor, aleluya. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Le dijo el Señor Jesús, sígueme. Y dice que él obedeció inmediatamente. Dejó ese trabajo que extorsionaba, que robaba, que perjudicaba a los otros. No digo que los trabajos son malos, digo el abuso del trabajo que hacen. Como muchos estamos viendo que están abusando de ancianos, que están abusando de los pobres que salen con su poquita comida para quitarle y llevarse a otro lado, cuando hay tantas empresas grandes que están trabajando y no les dicen nada. Hay que tener misericordia. Hay que darse cuenta lo bueno y lo malo. ¿Sabe? Mateo se dio cuenta que ese trabajo no estaba bueno. Que mejor era seguir a Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que él después predicaba la palabra del Señor. Y que a manos de él la gente era sanada. A manos de él, cuando él oraba, cuando él clamaba, cuando él predicaba, la gente se convertía. Él hizo un cambio. Obró un cambio en su vida. Es tiempo de hacer los cambios. Tenemos a otro también, eso está en el libro de los Hechos, alabado sea el Señor, de un joven que conocemos mucho con el nombre de Pablo. Pero en ese tiempo se lo conocía como Saulo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Entonces vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8, en el verso 1, nos vamos a dar cuenta qué era lo que él hacía. Alabado sea el Señor. Entonces en el libro de los Hechos, capítulo 8, nos dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios, al nombre de Cristo la gloria, amén. Alabado sea el Señor. Hechos capítulo 8, verso 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Él era participante de aquellas vidas que morían, estaba consciente de que lo mataban y él estaba allí. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué más dice? Dice en el verso 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Tremendo. Él agarraba a los hombres, a las mujeres por la cabeza, por la cabellera, quizás por los hombros, de una u otra manera los arrastraba, iban a parar a la cárcel. Imagínense, cogieron a Esteban, un hombre que no hacía nada malo, que él predicaba la palabra y como no estaba de acuerdo a la creencia de él, pues él dijo, no hay problema, que lo maten. Alabado sea el Señor. Por eso decía que él consentía en la muerte de ellos. Hay poder en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Dice en Hechos capítulo 9, en el verso 22. La palabra de Dios leemos en Hechos capítulo 9, verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Al principio, donde leímos el capítulo 8, aquellos que anunciaban a Cristo, él los metía preso. Él los hacía que lo mataran. Pero cuando él tuvo un encuentro con Cristo, cuando él iba camino a Damasco, iba persiguiendo a esta gente, ¿verdad? Los que hablaban de Cristo, el Señor Jesús se le apareció. Y le llamó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? En otras palabras, ¿te he hecho algo malo? ¿Te he hecho alguna cosa a ti? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué haces esto? Y él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue un impacto para su vida. Y desde ese momento que cayó a tierra,
hizo lo que el Señor Jesús dijo. Y ahí donde leemos en el verso 22 del capítulo 9, pues nos dice la palabra del Señor que Él predicaba a Cristo. Lo que Él antes perseguía, ahora Él era el perseguido para predicar a Cristo. Mire los cambios que hacen, amén. Pero qué bueno que Él seguía predicando la palabra y la gente se convertía y la gente estaba atento a la palabra de Dios, a la palabra que está escrita, como hoy usted está atento a esta palabra del Señor. Hay que hacer cambios. Como dice el tema, haciendo cambios. Es tiempo de dejar ya, dice la palabra, el tiempo pasado. Ya basta el tiempo pasado. Comencemos a hacer algo nuevo, algo que sea diferente. El que tomaba, el que se emborrachaba, ¿qué pasaba? Se gastaba toda la plata y se quedaba sin la comida y los hijos no tenían que vestirse y andaban con hambre. Pero hoy ese borracho que decidió cambiar su vida, ya no toma más y sabe, toda la plata tiene para alimentar a su familia, para comprarle sus ropitas, para poder seguir adelante en su hogar. Es tiempo de hacer cambio en su vida. Hay que hacer cambios para que surjan los milagros. ¿Qué pasó en la barca? Él cambió, se arrepintió, se postró de rodillas y cambió. Y vino el milagro. No solamente la pesca, sino que él fue un predicador de la palabra y toda su familia convertida a Cristo. Toda su familia, todas sus amistades, él predicó y él hoy está en la presencia de Dios y sabe que aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel que hace la oración de arrepentimiento, un día cuando estemos en el cielo conoceremos a aquellos grandes hombres. Y usted va a decir, ¿cómo es eso? Pues bueno, mientras estudie la palabra del Señor, mientras sigas con las enseñanzas de esta palabra que es de Dios, vas a encontrar respuesta para tus inquietudes, para tus dudas, para tus preguntas. Y le vamos a dar gracias a Dios por la bendición de su palabra que ha salido con completa libertad. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Así que amigo, amiga, es tiempo de hacer cambio en su vida. Ore conmigo. Al hermano, a la hermana que están apartados, a los que ya se han alejado de Dios por quizás muchos problemas que hayan habido o porque en la familia haya habido tantos inconvenientes que no le permiten ir a la iglesia, que haya decidido quizás ya alejarse para complacer a sus amistades, para complacer a su familia. Es tiempo de volver a los caminos del Señor. Es tiempo de volver a la palabra de Dios. Es tiempo de empezar con un gran cambio. No le demos el gusto a la gente que lo quiere ver derribado en la misma circunstancia de siempre. Embriagados, borrachos, durmiendo en la calle, con adulterios, hombres con 2, 3, 4 mujeres, y la Biblia dice que debe ser una sola. Lo mismo las mujeres. 1, 2, 3 compromisos. No, con aquel que decidió, con él se queda hasta que la muerte los separe. Esa es la palabra de Dios. Así que te invito, vamos a hacer la oración. Usted la va a repetir para que Dios obre en su corazón, haga un gran milagro en su vida, porque hay milagros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de milagros. Demos gracias a Dios y oremos. Padre eterno, amado Señor, he leído su palabra, lo que usted me ha permitido traer en este momento, Señor. ¿Lo han escuchado? El milagro que usted ha hecho, los cambios que realizó en cada persona que hemos leído, en que hemos visto, Padre. Hoy, estas vidas que están haciendo la oración conmigo, Señor, sea usted tratando con cada corazón, en cada hogar, que esta palabra entre con gran poder y gloria, Señor. Que su Espíritu Santo ministre a cada vida para que estas vidas, estas almas sedientas, anhelantes de escuchar su palabra, puedan decirle, Señor, perdóname, porque soy pecador. Perdóname, soy una persona que no es digna de estar delante de usted. En el nombre de Jesús de Nazaret, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, perdóneme, Señor. Hágame una nueva criatura. Recibo a Cristo en mi corazón.
y quiero hacer su voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Mi vida está en sus manos. Le pido que me ayude a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Ahora quiero orar por usted. Amén. Gloria a Dios. Mientras usted le dice, gracias, Señor. Gracias porque me ha hecho una nueva criatura, porque he podido hacer un cambio en mi vida. Amado Dios, Padre Celestial, mire las vidas que repitieron la oración, los que se han reconciliado, los que han reconocido que Jesucristo es su Salvador, el único camino hacia usted, Padre Celestial. Le pido, Dios amado, humildemente, Señor amado, que sea anotando estos nombres, Señor, en el libro de la vida, porque su palabra nos dice en el libro de Apocalipsis que hay un libro de la vida, donde todos los nombres están registrados de aquellos que aquí en la tierra han reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amado Dios, que nadie los aparte de sus caminos, que nadie los saque, Señor, de esta creencia, de este cambio nuevo en sus vidas, Señor, para que vivan una vida agradable, no al ser humano, sino agradable a usted. Porque cuando usted se agrada, usted nos da la gracia para que otros se agraden de nosotros. Gracias, bendito Dios, por ellos. Ayúdelos a avanzar, ayúdelos a seguir. Ayúdelos, Dios amado, a que no se detengan, sino que sigan adelante, reconociendo a Jesús como su único Salvador, como su Señor. Y que todos podamos ser pescadores de hombres, para esparcir la palabra y que todos se conviertan como un canal de bendiciones. Gracias, Señor, por su bendita palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios, le damos las gracias, Señor, porque solamente usted es el que nos permite salir en victoria. Hoy día obtuvimos, Padre eterno, algunos percances, algunos obstáculos, pero pudimos nosotros vencer con su ayuda, porque su palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Así que el que hizo la oración, somos hermanos en Cristo. Y usted dice, ¿cómo así? Por la oración, porque oramos al Padre, y el Padre eterno es mi Padre y es su Padre. Por eso somos hermanos en el Señor. Así que adelante en Cristo Jesús. Cualquier cosita, usted puede llamarme al número de teléfono que aparece en su pantalla. Alabado sea el Señor. Un consejo, una orientación, cualquier inquietud que tenga, siempre estaré lista para poderles ayudar en todo lo que me permite el Señor. Así que mis amados hermanos y amigos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, pero no me quiero ir antes de cantarle una alabanza que hay muchos que ya la conocen, ¿verdad? Pero que la vamos a cantar y mientras tanto vamos saliendo ya de este espacio. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, hubo un cambio cuando a Cristo conocí, hubo un cambio cuando a Cristo conocí, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Esa droga que fumaba ya no la fumo más, esa droga que fumaba ya no la fumo más, esa droga que fumaba ya no la fumo más. Hubo un cambio cuando Cristo... Alabado sea Dios. La cerveza que tomaba, ya no la tomo más. La cerveza que tomaba, ya no la tomo más. La cerveza que tomaba, ya no la tomo más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Las peleas que yo hacía, ya no la hago más. Las peleas que él hacía, ya no la hago más. Las peleas que yo hacía, ya no lo hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí.